Hola, bienvenidos a este live. Hoy estaremos hablando sobre los pasos para lograr satisfacción a través de la misión de vida según la astrología. Bienvenidos entonces. Bueno, quiero empezar contándoles un poco por qué este tema es tan importante. Bueno, pues porque el propósito es algo que atraviesa nuestra vida desde la concepción hasta la muerte y es justamente la fórmula para ser felices. Si en tu vida estás experimentando insatisfacción, si te sientes perdida, si te sientes bloqueada, si sientes que eh, intentas muchas cosas, incluso que estás siguiendo el guión y la guía que te dieron y el paso a paso que te dieron y no te sientes bien y has hecho todo lo que se debería hacer para sentirte bien y sin embargo no lo logras, probablemente esto tenga que ver con que pues no estás alineada con tu propósito. El costo de no estar alineados con nuestro propósito implica que podemos tener experiencias de ansiedad, eh, de burnout, es decir, que llegamos a un punto de profundo agotamiento porque no estamos viviendo con suficiente conciencia el uso de nuestros tesoros, de nuestros recursos y la consecución de nuestra misión y propósito. Y esto inevitablemente nos enferma, nos aleja de cumplir nuestro propósito, pero sobre todo nos llena de insatisfacción y de infelicidad, incluso cuando estemos sintiéndonos en nuestra zona de confort respecto a que todo lo que estamos haciendo es lo que se supone que deberíamos hacer, que estamos donde se supone que deberíamos estar, que estamos haciendo cosas que, bueno, que sabemos hacer y sin embargo no está siendo suficiente para sentirnos bien y para alcanzar nuestro mayor potencial. Entonces, a través de la astrología kármica y de la psicología transpersonal integral, quiero compartirles cómo lograr la satisfacción. Entonces, la astrología kármica es una herramienta que está en mi vida desde hace muchos años y que se enfoca en el desarrollo de la conciencia y el empoderamiento sobre el conocimiento, ¿no? Sobre el estudio de nuestra carta natal, pero que va mucho más allá en el sentido de que busca justamente darnos el poder necesario para lograr lo que queremos en nuestra vida y para explorar y desarrollar nuestro máximo potencial. Y lo kármico pues se refiere mucho a el tema de los aspectos espirituales, ¿no? Cosas que trascienden incluso nuestra experiencia biográfica, histórica de esta vida y va mucho más allá a permitirnos entender, bueno, porque hay bloqueos que aunque intentamos de todo no logramos superar, porque hay situaciones que parecen aplastarnos, porque hay dolores que parecen nunca sanarse, nunca irse, y todo este tema la astrología nos ayuda a sanarlo, a superarlo y es muy importante desde el enfoque de la astrología kármica que no se trata del determinismo, de caer en el tú nunca, tú siempre, te va a pasar esto de esta manera, sino que se trata de cómo tú puedes alcanzar un nuevo nivel de experiencia si desde tu conciencia aprovechas al máximo esas tendencias generales que ya están ahí en ti, en tu vida. Entonces, bueno, el primer paso para alcanzar esa satisfacción tiene mucho que ver con entender que bloqueos, qué bloqueos hay, y esto es súper importante porque es muy usual encontrar, como lo encontramos en nuestros consultantes en terapia, como lo vemos en la carta natal, que las personas tienen unos bloqueos inconscientes que lo que hacen es bloquear, valga la redundancia,
la capacidad de conexión con la misión de vida. Entonces, si la misión de vida es la fórmula para la felicidad y estamos atorados con un montón de bloqueos que nos desconectan de esa misión, pues claramente necesitamos trabajar en los bloqueos para poder reclamar esa felicidad y esa plenitud. Y aquí es donde tenemos que entrar a trabajar aspectos importantes de nosotros, como son la luna, por ejemplo. La luna es un tema súper importante porque representa todos nuestros patrones inconscientes, todo eso que aprendimos siendo niños y que viene de mucho más atrás, pero que seguimos multiplicando, como perpetuando nuestra experiencia presente y hace que nos estrellemos con techos constantes, ¿no? Entonces se confunde con familiaridad en el sentido de que la luna es todo aquello que, bueno, que es conocido, pero que a la vez es insuficiente, ¿sí? O es limitado para producirnos expansión, libertad, crecimiento, abundancia. Entonces la luna necesita que hagamos este trabajo profundo de revisar cuáles son mis patrones emocionales, ¿sí? Este automático que me sale de que yo no soy capaz, yo no soy suficiente, yo no soy digna de amor, yo no soy valiosa, yo no soy importante, yo soy rechazable, yo soy abandonable. Todas estas identidades profundas y conscientes que traemos de quienes somos son temas que hay que empezar a sanar, porque la luna, cuando termina haciéndole aspecto a nuestros nodos norte y nodo sur, que son los aspectos de la carta natal de la misión de vida, simplemente están haciendo como, lo voy a decir así, como sanguijuelas energéticas, esos aspectos tensos que roban energía, y hasta que yo no resuelva ese escape de energético que hay con la luna, como les digo, o con cualquier otro de los ejemplos que les voy a dar, va a ser muy difícil cumplir la misión de vida. Entonces la luna, en cuanto a los patrones emocionales, a toda esta identidad profunda de yo no soy, hay que sanarlo. Luego es muy importante también trabajar Quirón. Quirón es la herida básica y es este dolor que todos compartimos como humanos, que nos da profunda vergüenza, que nos duele profundamente, es ese dolor que tú secretamente estás teniendo, que dices, yo creo que nadie más siente este dolor, entonces nadie me va a entender, pero todos tenemos a Quirón, solo que lo tenemos aspectado de manera diferente, por eso no es el mismo dolor. Y de hecho el dolor de Quirón se compara al dolor de la orfandad cósmica, es este dolor profundo de yo no soy de aquí, yo no sé qué hago en este planeta, yo no sé qué hago en esta familia, no sé qué hago en este trabajo, yo no sé qué hago en esta relación. Me siento completamente avergonzado, completamente insuficiente. El dolor es enorme, pero esta herida, cuando toca a la misión de vida, hace que sea muy difícil permanecer conectados con nuestra misión, porque el dolor que se torna en sufrimiento, si Quirón no se ve, no se integra, no se trabaja, va a terminar distorsionando nuestra capacidad de asumir nuestros dones, nuestros talentos, nuestras riquezas y nuestra misión de vida. Entonces Quirón requiere mucho el trabajo con nuestro niño interior, con la regulación del sistema nervioso y con esta herida original profunda, ¿sí? Que puede ser la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de insuficiencia, la herida de no valía, de no ser importante. Y hay que detectar cuál es esa mi herida, porque luego viene una segunda fase de trabajo con Quirón, que es yo no soy esa herida es ilusoria, esa herida fue una sobreidentificación resultado del trauma. Quirón nos habla del trauma. Entonces yo me he identificado demasiado con que mi papá no estuviera emocionalmente disponible, con que mi mamá trabajara demasiado, y eso todo yo lo traduje a una identidad. Yo no soy importante para mis papás, por eso mi papá trabaja tanto, por eso mi mamá no está disponible. Y hay que sanarlo, porque no es porque yo no soy suficiente, porque yo no soy digna de amor. Se trata de entender que esas experiencias dolorosas, una vez las integramos al sol, que es el aspecto de la sabiduría y la conciencia, puede convertirse en sabiduría, nos puede dar una enorme capacidad de compasión y darle una profunda comprensión
a la vida, a nuestra vida, a nuestro lugar en el mundo. Entonces Quirón aliado, cuando yo lo integro, si está mal aspectado a los nodos, es decir, está robando la energía de mi misión de vida, y yo lo trabajo, me va a hacer mucho más grande y me va a dar muchas cualidades para cumplir mi misión de vida de una manera mucho más sana. También hay el tema de Saturno es muy importante en psicología y en la astrología kármica. Saturno representa todos esos bloqueos y dolores, y de hecho también se habla de Saturno como el maestro interior, y él está en esas partes de nuestra carta en donde nosotros sentimos que no vamos a ser buenos, que no vamos a poder con esa tarea, que no, que estamos profundamente limitados en esa área, ¿sí? Que es muy difícil para nosotros sacar eso adelante. Entonces Saturno puede sentirse como que me cuesta mucho comunicarme si lo tengo en la casa 3, por ejemplo, y sí, que me cuesta mucho ser escuchado, ser tenido en cuenta cuando se refiere a mis ideas. Si tengo un Saturno en casa 1, entonces de repente me cuesta mucho relacionarme con mostrar mi personalidad y me cohíbo mucho y siento mucha vergüenza de ser quien soy, incluso con cómo me veo. Entonces es muy importante ir a encontrar cómo está ese Saturno y si está aspectado en la misión de vida, porque puede estar bloqueando severamente, y poder dar la vuelta a ese dolor de Saturno y convertirlo en el maestro interior. Entonces cuando Saturno se convierte en el maestro interior, yo esa debilidad de que nadie me entiende, me cuesta comunicarme, no sé cómo expresar mis ideas porque está Saturno en casa 3, yo le doy la vuelta, entonces me hago una persona muy habilidosa hablando, dando conferencias, escribiendo libros, ¿no? Le doy un giro completo a eso y lo hago una maestría en mi vida. Pero es muy importante entender estos aspectos cómo están planteados, porque están hablando de lo que hoy te duele, ¿sí? O sea, la astrología no es un accesorio, no es algo, ay, qué bonito que me digan, realmente tiene que asentarse en hoy cómo resuelvo, ¿sí? Hoy cómo avanzo, hoy cómo sano. Y la carta es un atajo rapidísimo en términos terapéuticos porque nos lleva directamente al punto en donde está ese bloqueo, nos está diciendo cómo está configurado, de dónde viene, qué está bloqueando en tu vida, cómo se está mostrando, y también nos da la fórmula para resolverlo. Entonces estos aspectos son muy importantes de trabajar, Luna, Quirón, Saturno, sobre todo cuando están afectando nuestra misión de vida. Entonces ese es el primer paso. Nosotros tenemos que entrar a ver si tienes patrones emocionales negativos, si hay una identidad falsa construida sobre ti que te está limitando, si hay si ese Quirón, esa herida básica te está haciendo demasiado ruido y está generando demasiado sufrimiento en tu vida y está paralizando tus recursos y estás atorada en trauma. Y también esos dolores, esas limitaciones que tienen que ver con todas esas ideas de no soy bueno, no puedo, no soy capaz, y cómo les das la vuelta y los conviertes en tus grandes maestrías. El segundo paso tiene que ver con apreciar tus talentos, habilidades, recursos y riquezas interiores. Y aquí hablamos de un aspecto muy importante dentro de la carta, que es el nodo sur. El nodo sur, imagínenlo como un tesoro, como un baúl de tesoros que está cerrado con candado, y dentro de él hay un montón de recursos, de riquezas, de herramientas que tú has recolectado a lo largo de todas tus encarnaciones pasadas. Todas las vidas que hayas podido vivir te han dejado aprendizajes, y esos aprendizajes están en forma de tesoros dentro de ese baúl asegurado. Esas son experiencias que vamos a identificar en nuestra vida, sobre todo en los primeros 18 años, como estas cosas automáticas, genuinas, auténticas, que emergen dentro de nosotros, que incluso son esas cosas por las que fácilmente pues nos identifican en nuestra familia, ¿no? Entonces a mí me decían cosas como: Andrea siempre ha sido creativa, Andrea siempre ha sido independiente, Andrea siempre, y esta forma de comportarse es algo que no hemos tenido tiempo de aprender en nuestra vida, ¿sí? Porque ya desde que empecé a jugar yo ya mostraba una gran creatividad y nadie me había enseñado a ser creativo.
por ponerte un ejemplo. Entonces esto es muy importante identificarlo, porque aunque esos tesoros están bajo candado, yo te voy a decir cómo abrir ese baúl, es muy importante que tú sepas cuáles son, ¿sí? Para que no termines siendo esclavizada por ellos, que es lo que le pasa a la mayoría de personas. Sus talentos, sus riquezas interiores se convierten en vicios, es decir, que se expresan o que se manifiestan desde su mínima expresión, ¿no? Desde su nivel de conciencia más bajo, y terminan siendo defectos. Y por eso es tan importante tener conciencia, por eso la carta natal nos da una capacidad de sanación enorme, porque muchos defectos que en este momento te están bloqueando la vida probablemente son tesoros en potencia que no están siendo aprovechados porque, y aquí te digo cómo abrir el tesoro, porque no estás además haciendo uso de tu misión de vida. Entonces la misión de vida representa la llave que abre el tesoro. Es decir, que la vida creó inteligentemente una forma de asegurarte que tú evoluciones, que no te quedes en el lugar conocido con tus tesoros recogidos y te quedes dormitando relajada y no aprendas nada más. Para eso la vida creó este recurso en el que tú puedes extraer tus recursos siempre y cuando uses tu misión de vida. Y ahí es donde abre la llave. Entonces, cuando tú te quedas solo usando tus tesoros, terminas experimentando mucha comodidad, es decir, mucha familiaridad. Sí, ya sé cómo se usa esto, llevo usándolo 5, 10, 15, 20 vidas antes de esta, ya sé cómo se usa, pero sumamente insatisfecha. La insatisfacción es una señal de que no estamos avanzando en nuestro propósito de vida. Entonces, si hay insatisfacción, aunque haya comodidad, digamos por familiaridad, no porque se sienta bien, sino porque lo conozco, ahí hay una alarma importante. Y con el nodo norte y nuestra misión de vida, con esa llavecita que abre nuestros tesoros, lo que sí pasa es que es muy incómoda. Pero es este llamado vocacional, es este llamado del alma que nos hace incomodarnos profundamente para poder lograr esa evolución. Entonces, como la vida tiene este mecanismo, el nodo norte es un gran llamado, es el llamado del alma, el llamado vocacional, es esa necesidad de avance, de evolución y de movimiento que me lleva inevitablemente. Y en la carta natal están ambos a 180 grados justamente porque me lleva inevitablemente a complementar la experiencia previa que yo traigo. Entonces siempre va a ser complementaria, ¿sí? Entonces si yo nací con nodo sur en Virgo, mi nodo norte va a ser en Piscis. Signos opuestos, Virgo de tierra, Piscis de agua. Y yo necesito incomodarme en el mundo de Piscis para poder avanzar y evolucionar en mi experiencia del alma. Entonces, esto tiene impacto en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro dinero, en nuestra sensación de satisfacción, felicidad, en nuestra profesión, porque la experiencia de nuestros tesoros y de nuestra misión es transversal a todo. Es el proceso más importante que vamos a desarrollar en nuestra vida y es un proceso espiritual, ¿sí? Es esencial y es el más importante. Entonces, cumplir la misión de vida va a ser muy incómoda, ¿sí? Y usando este ejemplo que les pongo, que es el mío de Virgo y Piscis, yo vengo de Virgo, voy para Piscis. La experiencia es sumamente incómoda porque Virgo me da a mí una mente muy cuadriculada, muy estructurada, con una alta necesidad de control, con una alta necesidad de orden, que todo lo analiza, que todo lo quiere entender. Y por el otro lado está Piscis, que es la rendición, la fusión, el caos, el derretirse, la unidad, la no forma. Y pasar de este esquema tan cuadriculado, tan concreto, para sumergirme a este otro esquema en donde las cosas son emocionales, son intuitivas, son caóticas, pues va a ser sumamente incómodo para mí. Pero entre más me sumerjo yo en mi nodo norte en Piscis,
para mí mi vida es más satisfactoria, porque yo aprendo más, aunque no es cómodo. Aunque no sé cómo navegar ese universo pisciano, se hace satisfactorio porque yo estoy complementando mi experiencia previa. Entonces es muy importante entender que no se trata de un lujo vivir la misión de vida y entender nuestro propósito. Se trata del camino hacia nuestra plenitud y felicidad. Entonces este paso tiene que ver mucho con que identifiques tus tesoros, ¿sí? Que puedas saber qué es lo que has recogido tú de experiencias previas para que dejes de sufrir por eso y de cargarlo como vicio y lo transformes en virtud. El segundo paso tiene que ver con eso, con superar esas experiencias viciosas, inmaduras, expresadas en su forma más básica. Y este es un trabajo muy importante en el que lo que hacemos a través del acompañamiento es que tú logres tener las técnicas que son atajos. Todas las técnicas que nosotros utilizamos son técnicas profundas, por ejemplo, basadas en constelaciones familiares, en campos de información, en trabajo con los canales energéticos, en trabajo con el cuerpo, la coraza corporal. Vamos muy al origen, ¿no? Y dependiendo cómo estén configurados tus nodos, tu misión de vida y tus tesoros, vamos a hacer énfasis en algunas herramientas en particular porque vas a necesitarlas más que otras. Pero aquí lo que hacemos es justamente ahondar en cómo tú transformas estos tesoros en su expresión más básica en verdaderos talentos. Y para eso contamos con herramientas energéticas, emotivas, cognitivas, emocionales, ancestrales, herramientas vinculares y espirituales que hacen que tú te conectes con la mejor versión de esos tesoros para que puedas disfrutarlos y reclamarlos. Y luego, el tercer paso tiene que ver con el trabajo de reclamar tu misión de vida o tu nodo norte. Entonces ahí tú reclamas tu llave que abre todos los tesoros, todos tus talentos. Y aquí es muy importante entender que hay un rasgo particular hermosísimo de la misión de vida y se refiere a los dones. La palabra don tiene que ver con regalo con Dios, con algo que se te otorga desde la divinidad y es un instrumento. Entonces puedes imaginarte que es un lápiz, ¿sí? Un lápiz que tú recibes como regalo de la divinidad y la divinidad te dice úsalo. Y en el uso, con el uso de este recurso que se te entrega, que es un don, que es un préstamo temporal mientras vivas hasta que mueras, tú vas a crear cosas, vas a tener experiencias y esas experiencias van a crear ese crecimiento de tu alma y van a completar ese proceso. Entonces, dentro de la misión de vida ocurre algo muy importante y es que se vive a través de ciclos que marcan crisis muy importantes de la vida. Y esto nadie lo sabe, pero todos lo sufren. Nadie sabe por qué lo sufre, pero la astrología lo sabe muy bien. La primera crisis aparece a los 18 años y medio, y es justamente cuando se completa un ciclo de los nodos. Y es una crisis porque dejamos de ser hijos de y empezamos a ser individuos que toman decisiones y tienen responsabilidad social. Y aquí inicia el primer ciclo que va hasta los 36 años, es decir, que si tú estás en algún momento entre los 18 y 36 años, estás en esta fase de la misión de vida en la que tienes que trabajar con la exploración. Entonces, la divinidad te da este don, es un regalo. Y te dice en esta fase de los 18 a los 36, úsalo como quieras, explora. Entonces tú dices, bueno, tengo un lápiz, ¿cómo lo puedo usar? Bueno, de repente lo voy a usar para sacar ojos, lo voy a usar para dibujar, lo voy a usar para maquillar, lo voy a usar para escribir un libro. Y todo lo intentas usando ese recurso, ese don. Estudiar la carta nos dice cuál es tu don, ¿sí? Mirando tu carta natal nos va a decir qué don es el que tienes. Si es un lápiz, si es un pincel, si es un martillo, si es un cuchillo, ¿cuál es tu don? Y a los 36 aparece la segunda fase o el segundo ciclo que inicia con una crisis muy importante hacia los 36, 37 años, en donde parece como que se están cayendo muchas cosas de nuestra vida, como si estuviéramos viviendo una profunda, intensa limpieza, y sobre todo se siente como un no puedo decir, nos redirecciona, ya lo puedo decir, nos redirecciona la vida hacia nuestra misión.
Todos somos egóticos, todos tenemos nuestras conductas no sanas, desde el miedo, desde el trauma, desde las falsas identidades que hemos consolidado. Por eso tenemos que empezar por quitarnos todo ese ruido para poder conectar con nuestra misión en verdad. Y cuando no hemos hecho un trabajo terapéutico profundo, lo que pasa en estas crisis es que llegamos con bastante equipaje acumulado y se hacen muy dolorosas y muy caóticas. No digo que con trabajo terapéutico no duela, pero sin trabajo terapéutico duele muchísimo. Y la crisis de los 36 años es una confrontación profunda que nos empuja a soltar las formas viciosas de nuestro nodo sur, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, es una época de la vida en la que yo, por ejemplo, sería empujada a reevaluar todos mis esquemas virgonianos de rigidez, de control, de somatización, del sobreuso de la mente, ¿no? Y reevaluar todo eso para sublimarlo y convertirlo en una virtud. Y un empujón, ¿no? El redireccionamiento sería hacia mi Piscis, hacia mi misión de vida, que es lo espiritual, la conexión con lo divino, los dones psíquicos, la capacidad de conexión, de empatía, de creatividad. Tengo el nodo sur en Virgo. No soy Virgo, es distinto. La astrología del horóscopo solo estudia el sol y el sol no es lo más importante de la carta. Sí, entonces yo soy de sol Aries, digamos que soy Aries, pero mi nodo sur está en Virgo, soy mucho más Virgo que Aries. Bueno, también soy muy Aries, pero porque tengo otros énfasis ahí en mi carta. Justamente mi nodo sur, mi sol cae en la casa de Virgo. Entonces hay que estudiar muchos aspectos para entenderlo a detalle. Entonces, a los 36 la vida me empuja y me realinea con Piscis y me dice profundiza, y empieza esta segunda fase de 18 años a partir de la crisis de los 36, 37 años en donde yo me voy a dedicar, la vida me va a poner la tarea del perfeccionamiento. Pasé de la de exploración hasta los 36 e inicio la de perfeccionamiento desde los 36 y allí me dicen escoge una cosa, ¿vas a dibujar o vas a escribir libros? ¿Qué vas a hacer? Y ahí yo tengo que tomar esa decisión de cómo voy a usar ese nodo, ese don que me entregaron, y eso se siente fuerte, ¿no? Se siente como un empujón que nos dan. Y allí lo que sigue es durante ese periodo de 18 años hasta los 54, 55 años, seguir afianzando ese recurso. A los 55 años llega la tercera crisis vital importante espiritual, de las más importantes crisis espirituales que experimentamos en la vida. Está en relación con los nodos y misión de vida y que nos lleva a inaugurar el tercer ciclo, que es el de la maestría. Si yo quiero cumplir mi propósito de vida en esta fase, me voy a dedicar a ser la mejor, a crear un legado, a tener algo que entregar, y no siempre es una herencia o un conocimiento o una investigación, no siempre toma esa forma tan concreta. El simple hecho de hacernos maestros de nuestra propia experiencia crea legado, crea un legado espiritual, crea un legado al inconsciente colectivo, ¿no? Esto es todo lo transpersonal, que va más allá de los individuos y se refiere al colectivo y a la experiencia como del alma del mundo, del alma de los humanos en conjunto. Pero puede verse en la forma de cómo yo entrego frutos también y cómo disfruto los frutos de mi trabajo interior y de mi trabajo espiritual. Entonces hay diferentes tipos de misiones de vida. Hay unas relacionadas con temas mucho más prácticos, más mentales. Por ejemplo, quienes tienen sus nodos en Tauro van a tener que hacer un trabajo muy vinculado a primero a su valor y autoestima personal, pero también a la forma en la que se relacionan con el dinero, con la riqueza, con la forma en la que crean, generan riqueza y generan su propia autoestima. Un nodo en Capricornio va a tener que ver con cómo esa persona afianza todo su recurso manifestador, es uno de sus dones más importantes, o sus talentos, cómo manifiestas, y también cómo logra la persona relacionarse más sanamente con
la acción, el avance, los logros, el reconocimiento, el mérito, sin perderse en ellos, reconociendo que lo más importante es cómo se ve a sí mismo, cómo se celebra, sabiéndose digno, suficiente, merecedor y reconociéndose a sí mismo por quién es. Quien tiene no Virgo va a tener que trabajar mucho en equilibrar esa mente, en trabajar con el análisis, con el detalle, con el propio trabajo, que es muy importante para Virgo, la relación saludable con el trabajo, la relación saludable con el propio cuerpo y la salud. Quienes tienen nodos en agua, Piscis por ejemplo, les decía yo, va a tener que trabajar mucho en el tema de su intuición, de sus emociones, de su sensibilidad. Tiene que trabajar su caos interior y ordenarlo. Nodo. Los nodos se refieren a los aspectos astrológicos que marcan la misión de vida, que es por un lado el nodo norte, que es los dones, la misión como tal, y el nodo sur, que habla de los tesoros y dones. Si tienes el signo, por ejemplo, alguno de tus nodos, tu misión de vida en Cáncer, el trabajo tiene mucho que ver con el hogar interior, con el automaternaje, la autonutrición, con sanar con mamá y con convertirnos en la mejor versión de mamá para nosotros mismos. Si tu signo está en tus nodos, tu misión de vida está en ¿cuál les dije yo? Piscis, Cáncer y Escorpión, tiene que ver con un trabajo más en lo inconsciente, el trabajo con las emociones, el poder personal y con nuestros instintos, ¿no? Cómo usamos nuestras emociones, cómo usamos nuestra sexualidad, cómo usamos el dinero y cómo nos interrelacionamos desde ahí con el mundo para transmutar, para sanar. Si tienes nodos en aire, por ejemplo, en Acuario, son idealistas, son humanitarios, ecologistas, defensores de la igualdad, pero tienden a ser personas muy con altas expectativas, que sufren de mucha frustración porque la mente va más rápido que la materia y les cuesta mucho ese tema. Entonces hay que entender que son grandes pensadores, son idealistas, pero necesitan tiempo para que sus ideas se cocinen en el mundo material, que es muy lento. Quienes tienen nodo en Géminis son personas, o misión de vida en Géminis, son personas muy curiosas, son personas que sienten interés por muchas cosas, es decir, que van a tener muchas pasiones en su vida, pero a veces caen en la superficialidad y en abarrotarse de demasiada información. Pueden caer en el chisme, pueden caer en la superficialidad de la información, pero necesitan esa mirada multiperspectivista para poder sentirse felices, ¿no? Como tener siempre mucha riqueza, diversidad y variedad de amigos, de lugares que conocen, de tipos de conocimiento de los que se alimentan. Quienes tienen, por ejemplo, el nodo en aire en Libra, pues son personas que tienen que trabajar mucho sus relaciones interpersonales, especialmente la pareja y las sociedades, y tienen que aprender a no perderse en sus vínculos, a no caer en el sacrificio, si está tu misión de vida en Libra, y a no sacrificar tu propia voz y tus propias necesidades por mantener a los demás cómodos, por complacencia. Quienes tienen en fuego, Aries, van a tener que trabajar mucho su misión de vida respecto a su identidad, quién soy yo, qué quiero yo, tener límites saludables, pero no ser egoístas ni déspotas, trabajar su independencia, pero manteniendo la vinculación equilibrada, ¿no? Como sin quedar aislados del mundo, y tienen una gran capacidad de visión interior, es decir, que ellos saben a dónde van, son los visionarios y los pioneros más importantes que crean cosas importantísimas para el mundo, pero son los primeros, entonces tienden a ser un poco solitarios por eso, pero son muy buenos líderes. En fuego están también los Sagitario, que son personas mucho más
Son muy sociables, son muy activos, son muy dinámicos, tienen enorme energía, parecen no cansarse. En general los fuego parecen no cansarse, pero tienden a abusar, cualquiera de Aries, Leo, Sagitario, pero tienden a quemarse porque a veces son muy pasados con el uso de su energía, abusan y necesitan también trabajar mucho su tema relacionado con los Sagitario, con permanecer en el presente, porque les encanta el futuro y se pierden y pierden mucha energía y no disfrutan la vida, y a veces es muy difícil estar con un sagitariano porque parece que no está, porque tiene la cabeza en su próximo proyecto. Son personas que a través de los viajes, de la sabiduría, la filosofía, la religión, eh, logran desarrollar su misión de vida, o a través de estudios superiores también, pero necesitan tienen estas ganas de comerse el mundo, son muy salvajes, y eso es algo que hay que escuchar de manera sana, darle su lugar, porque si no se van a sentir presos, se van a sentir domesticados a la mala, y es algo que duele profundamente. Y los Leo, finalmente, que son los que tienen una misión de vida muy creativa, son los que tienen un fuego fijo, entonces son personas que tienen que aprender a mantener ese fuego constante, a ser pacientes, a alimentar sus creaciones. Son personas muy auténticas, muy genuinas, amorosas, son muy radiantes, muy solares, entonces tienen una gran capacidad también de dar amor, de liderar y de iluminar el camino de los otros desde la energía del amor que logran, si logran canalizar, es la que pues debería motivar esa capacidad de liderazgo, porque pueden también caer en el vicio de la arrogancia, de la vanidad, del orgullo. Entonces hay que trabajar todas esas capacidades para mantenerlas ahí equilibradas. Entonces, bueno, ahí les dejé un abrebocas como de los rasgos de los nodos o la misión de vida en los diferentes signos. Esto lo pueden estudiar ya a profundidad mirando su propia carta natal, buscando en qué signos, siempre están en 2 signos y en 2 casas, la misión de vida y los tesoros. Y lo que hacemos pues en el proceso, ustedes pueden elegir trabajar con nosotros en una sesión en donde indagamos específicamente su misión de vida, cuáles son sus tesoros, cuáles son sus dones, si hay bloqueos a esos dones, si están aspectando de manera negativa y hay que hacer algún trabajo de limpieza de la luna, de Quirón, de Saturno, como les contaba al comienzo, y si se están expresando demasiado en vicio los tesoros. Pero el viaje más completo finalmente es el terapéutico de la sanación integral, en donde lo que hacemos es, en la primera sesión, hacer todo el trabajo de detectar con la carta natal rápidamente para tener esos atajos que nos llevan exacta y específicamente a dónde tenemos que hacer el trabajo, la sanación, el desbloqueo y el empoderamiento. Identificamos misión de vida y empezamos a hacer el trabajo terapéutico desde allí, aplicando en cada una de las sesiones las herramientas indicadas. Pues se crea una ruta personalizada para tu proceso, pero dentro de las herramientas que puedes encontrar tenemos el trabajo con las creencias limitantes, que va a tener que ver con la luna, o va a tener que ver un poco con Júpiter también, todos los patrones emocionales, que es toda la luna, ¿no? Como tú te acostumbraste a sentirte, a ver la vida, a ver el mundo, y que no es cierto, pero que es un techo que no te deja tener más amor, mejores relaciones, mejor trabajo, más dinero, más libertad, más salud, más tranquilidad. Trabajamos con el cuerpo, la coraza corporal, también está muy vinculado a la luna, y miramos algunas de las casas, pero ahí es importante revisar qué traumas, qué experiencias intensas, y con trauma no me refiero, y eso es una confusión muy grande que hay en el mundo, y es que el trauma es algo muy grave que te pasa. No, a veces el hecho de que tu mamá trabajara mucho es suficiente. El hecho de que a tu mamá le costaran tus pataletas es suficiente para crear trauma. Trauma es una experiencia que yo no pude procesar porque no tenía recursos, es decir, que el trauma lo tenemos que ver desde la experiencia del niño, no desde el adulto. Ay, sí, es que yo lloraba mucho. Bueno, pero es que ¿qué me pasaba que siendo niña tenía que llorar tanto? ¿Sí? Un niño no llora porque sí, un niño llora porque está desregulado, porque tiene un profundo malestar. Entonces hay que ver la mirada del niño. Y el trauma se afianza cuando tenemos falta de validación emocional, es decir, nos castigan por sentirnos como nos sentimos. Cuando tenemos falta de reconocimiento, es decir, cuando no ven lo que estamos haciendo
que podemos hacer siendo niños. A veces es algo muy simple para un adulto, pero es suficientemente complejo para un niño y necesita ser reconocido. Cuando no tenemos celebración de nuestra esencia, cuando nos están pidiendo que nos comportemos, que hablemos, que pensemos, que seamos, que nos vistamos, que juguemos de otra manera a la que podemos jugar y ser. Cuando hace falta protección, y esto no se refiere a tener una casa segura donde no entre el agua, se refiere a tener límites saludables para desarrollarme y ser mi mejor versión, y eso incluye a veces, no sé, que no me dejan estar con mis abuelos porque mis abuelos me malcrían, me consienten demasiado, entonces mi mamá pone límites y no puedo estar tanto tiempo con mis abuelos. Y finalmente la conexión emocional, que es que hay alguien que se sintoniza conmigo, que es lo que promueve un sistema nervioso regulado. Entonces trauma no es que estuviste en medio de una explosión, un terremoto, una persecución, no. Trauma es que no tuviste lo que necesitabas genuina y auténtica y legítimamente siendo un niño. Y eso hay que trabajarlo. Eso está en Quirón, eso está en la Luna, eso está en Saturno. Tenemos que también trabajar el tema de los bloqueos energéticos. Y este es un tema súper importante en nuestro trabajo. Nuestro trabajo ahora está alimentándose y fortaleciéndose mucho en este ámbito, y es que la información de nuestra experiencia completa, nuestra salud, nuestra relación con nuestros ancestros, nuestros dones y talentos, nuestra conexión con la abundancia y la prosperidad económica, nuestra misión de vida, todo está ya en nuestro sistema energético. Y nosotros contamos ahora con herramientas que nos permiten entrar a trabajar directamente sobre los canales energéticos primarios, que son los que llevan la información de otras vidas, la información biológica que recibiste de tu mamá desde el vientre materno y de tu papá, con la información ancestral, con la información de tu canal de poder, donde está la información de la fuerza de la vida, de la plenitud, de la felicidad, de la satisfacción, de la abundancia económica. Entonces es un trabajo súper completo que se está además afianzando mucho en las terapias a través de las hierbas. Entonces todo lo que encontremos en el proceso lo vamos a apoyar para que sanes a través del uso de hierbas. Usamos pues hierbas locales en diferentes formas de preparaciones, pero son un pilar muy importante de los resultados potenciados que estamos teniendo en los procesos terapéuticos, porque las hierbas y este proceso de sanación energético realmente va muy de la mano con el trabajo de las hierbas y con guías y maestros que apoyan el proceso. ¿Sí? Entonces lo que pasa cuando nosotros hacemos este proceso no es que estás solo tú y yo trabajando en este proceso, sino que también si tú lo aceptas y si tú eliges este trabajo energético vas a recibir la sanación de maestros y guías. En este caso pues, nosotros trabajamos con la información de Gaia, la información de Master Choa Kok Sui, de su maestro Mahaguru Mei-Ling, y también del arcángel Ismael, que es muy importante él en hacer como una transmutación de informaciones como terciarias, ¿no? Como elementales, cascarones, astrales, información que es terriblemente enfermiza, que es la fuente de enfermedad mental en muchos casos, que crea mucha enfermedad física y que también se vuelve un bloqueo, que de repente no es un bloqueo kármico como lo veíamos ahora, Luna, Saturno, Quirón, nodos, sino que es algo que termina como enganchándose. Y como nos pasa cuando salimos a la calle, caminamos y la ropa se ensucia con el smog que hay en el aire, estamos inevitablemente expuestos a energías más densas que lo que hacen es consumir nuestra luz y vitalidad, y eso hay que trabajarlo porque todo eso es un bloqueo a nuestra misión de vida, todo lo que nos mantiene chiquitos, cansados, que no nos deja dormir, que nos enferma, que nos mantiene en lugares de escasez, de limitación, de pobreza. Todo eso necesita ser sanado para que podamos despertar toda nuestra satisfacción y nuestro potencial. Trabajamos también con ayuda de la terapia floral y profundizamos todos los aspectos de tu carácter y convertimos todos esos rasgos de tu carácter a través del estudio de tu carácter con el enneagrama, que se va a descargar esto, y también hacemos un trabajo
con las relaciones. Trabajamos todo lo ancestral a través de las constelaciones familiares, pero también vamos mucho más profundo a las relaciones de tu vida presente, con tus hijos, con tus jefes, con tu equipo de trabajo, con tu pareja, todo eso que necesitas sanar desde el origen para que tengas otros mecanismos. Entonces lo que te entregamos realmente es una mochila llena de recursos y herramientas que te van a hacer la vida fácil de aquí en adelante, pero juntos de la mano trabajamos en quitarte todas las cargas y los pesos, todos los bloqueos, todas las cosas que no deberían estar ahí, que no habías podido ver, que no sabías cómo abordar, que ya habías intentado de muchas maneras resolver sin éxito, y vamos a poner todo eso en orden, en su lugar, para que tú desarrolles lo que llamamos tu yo elevado o tu versión óptima, y es ser tú sin todas esas cargas, sin todos esos pesos, sin todo eso que te apaga y que te hace chiquita y que te bloquea la vida. Entonces hasta este fin de semana vamos a tener los últimos 5 cupos abiertos para este mes. Entonces es muy importante que si quieren reservar proceso o sesión con nosotros, se apuren porque la agenda está súper apretada y ya pues nos quedan los últimos 5 cupos por este mes para hacer proceso. Entonces si quieren saber más información, déjenme la palabra misión en este video y yo les respondo con toda la información para que puedan reservar uno de estos cupos y empecemos a trabajar en quitar todos los bloqueos, todas las limitaciones, todo lo que les está causando dolor, malestar, sufrimiento y limitación, y podamos empezar a crear esa versión de yo elevado que te mereces y que está ahí intacta esperando que la descubramos y la potenciemos. Gracias por estar, espero que nos veamos muy pronto. Chao, chao.